Seguimos con el control text. En esta ocasión vamos a utilizar información estructurada, la cual a su vez convertiremos en un data frame Panda, el cual pues ya lo han dado en sesiones anteriores, ya lo conocen. Crearemos nuestra control text dentro de lo que es la ventana principal y agregaremos la información, en este caso estructurada, y aplicaremos los mismos métodos que la sesión anterior para poder visualizar información dentro de lo que es el control text. Vemos que la variable esta vez, a diferencia de la ocasión anterior, en el cual era un extracto de una novela, información escrita tipo texto, en este caso estamos utilizando una variable que es una lista dentro de la cual pues hay otras listas, ¿no? Y cada lista pues está conformada por información, como bien dije, estructurada. Esto significa que está dividida en campos, ya sea tipo string, cadena o numéricos, ¿no? En este caso tenemos el nombre de una persona, tenemos su edad, su identificación personal y un salario, ¿no? Lo mismo para otra persona, la cual está en otra lista. Tenemos otra persona en otra lista, otra persona en otra lista, y así sucesivamente varios individuos con sus datos, ¿no? O sea, tenemos varias sucesivas listas dentro de una gran lista. Esto es lo que llamamos una matriz. Muy bien, esta información tal como está, si la visualizamos se va a ver un poco enredadita, ¿no? Para eso entonces, para visualizarlo de una manera más presentable, utilizamos lo que es la librería Panda, la cual ya la conocen también. Usamos un método DataFrame de tal manera que lo que son los datos que están en formato de lista se conviertan en una presentación matricial, la cual pues le agregamos nombres o headers, encabezados a cada una de sus columnas, ¿no? Como aquí no aparece ningún encabezado, simplemente la información tal como está, como se ve, pues le agregamos encabezados como nombre, que en este caso pues sigue la misma secuencia que el registro, ¿no? Entonces nombre sería a todos los primeros elementos de cada registro o de cada lista, ¿no? Luego edad, que sería a los segundos elementos de cada fila o de cada registro. Cédula, dado que siempre puede haber problemas de conversión de tipo de char, ya sea UTF-8 o ASCII o lo que sea, para no tener problemas con el inglés, pues se pone lo escribo sin cédula, sin tilde, no es un error ortográfico. Entonces cédula o documento de identidad o su identificación pues sería asociado al tercer campo de cada fila, ¿no? Y el último salario, que sería asociado al cuarto campo de cada lista o de cada fila. Bien, aquí de esta manera lo asociamos. Luego ya ustedes saben bien cómo se agrega mediante el insert a lo que es nuestro control texto, que se llama T. Recuerden que puede llamarse de cualquier otra manera. Y este control texto, a pesar de que es una información estructurada, para él internamente es como si fuera un escrito, ¿no? Y por eso pues se pueden utilizar los métodos como get, en donde tengo que definir, para ver la primera fila tengo que pues establecer los rangos, ¿no? Desde el primer carácter de la primera fila, 0 columna, hasta el último carácter, ¿no? De la primera fila. Entonces eso me traerá la primera fila, lo mismo con la segunda fila y así sucesivamente. Bien, vamos a correr y verlo, a ver qué tal. Pues aquí pues ya vemos que esto ya se parece más a una tabla tipo Excel o una tabla de base de datos, ¿no? Primeramente porque pues está estructurada, está presentada de forma estructurada. ¿Y cómo la veríamos si fuera datos, simplemente datos? Podemos ir aquí a la derecha, ya que tenemos corriendo el programa, podemos ver los contenidos de la variable y pues así se vería, ¿no? Y si lo asignamos al control text, vamos aquí a cerrarlo, en vez de datos, en vez de data, que fuera datos, ¿no? Entonces lo queríamos es, en vez
data le pondríamos datos y lo corremos. Pues fíjense qué feo, ¿no? Por eso hay que convertirlo en un formato tipo Panda que permita hacer la presentación mucho más legible y más conocida en el mundo de las tablas y los datos, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, y podemos pues extraer la primera fila, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es lo que va a ocurrir. Muy importante esto, para no generar confusiones posteriormente. Fíjense lo que nos trae. Es la primera fila, pero fíjense que hay un espacio. Aquí aparece una comilla. Aquí está la primera comilla, aquí está la última comilla, y esto es toda la línea. Pero aquí no hay nada, porque efectivamente lo que son las columnas solamente encabezan las columnas de las listas, los registros. Pero tenemos que ver lo siguiente. Recuerden que Panda, cuando transforma la información, aquí vemos información aquí arriba, cuando la transforma en un formato data frame, le agrega esta columna 0, 1, 2, 3, 4, 5 de forma automática, que es una especie de índice que le coloca para poder administrar mejor la información. Pero esta columna no aparece en su versión original. Eso se agrega al momento de generar el data frame. Por lo tanto, estas columnas solamente se agregan a las filas y no hay un nombre a la columna que genera el data frame, que es esta de acá. Se puede hacer, pero en este caso no. Entonces, ¿qué pasa? La fila, cuando traemos la fila, es la número 1. Y no es esta la número 1 para lo que es el control text. Lo es para Panda, o para lo que es este data frame de data. Para data, la primera fila es esta de acá. Pero para el control text, que para él esto, al fin y al cabo, es un texto, no sabe que es una representación de data estructurada, la primera fila es esta. Y vemos que tiene un espacio en blanco y luego vienen los demás nombres. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí es importante que pongamos atención a lo siguiente. Para lo que es el control texto, la primera fila es esta de acá. Y empieza desde el 1. Luego viene la fila número 2 y es la 2. Luego la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Por lo tanto, son 7 filas y empieza desde la 1 y desde los encabezados. Para lo que es lo que a nosotros nos interesa, que es la información original estructurada en filas y columnas, o sea, tanto para la variable datos como para la variable data, la primera fila empieza desde acá. Y la primera empieza siempre desde 0, no desde el 1. El control text empieza desde el 1. Pero la información original, la fuente de datos que está hecha en matrices, en Excel, en tablas, en listas, empieza desde 0. Y por lo tanto tenemos, esta fila es la 0, luego viene la fila 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por lo tanto hay ¿cuántas? 6 filas y que empiezan desde la 0 hasta la 5. Para el control, y no incluye las columnas, los nombres o los header o los encabezados de las columnas. No las incluye. Por lo tanto, para el control text incluye todo, porque para él es como si fuera un texto. Y empieza desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 7. Para lo que es nuestra estructura original, que es la que estaremos utilizando, pero tenemos que tener en cuenta a la hora de extraer a partir de cuando inicia, es desde la 0. Pero la 0 para la estructura original es la 2 para lo que es el control text. Y como sacamos la información del control text, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Bien. Por lo tanto, cuando escogemos la 1, 0 y la 1 del 1 len, me va a traer la primera fila, que es esta de acá. Vamos a hacer lo mismo, pero desde la 2 hasta la 2 final. Ahí
Ahí está. Esta vez sí me trae la segunda fila, que es la primera para lo que es la fuente, los datos originales, ¿no? Que es este de acá. ¿Okay? Es la fila 0 para lo que es la variable data, pero es la fila 2 para lo que es el control text. Vamos a ver la 4. Ahí está. Esta es la 4, ¿por qué? Porque tenemos aquí la 1, la 2, la 3 y la 4, que es la de acá. ¿Lo vemos? Bueno, hasta aquí vamos a llegar. La última explicación es que ya ustedes saben bien qué significan estas dos opciones. Para que no me quiebre, si hay muchas columnas, para que no me las quiebre, ¿no? Y además que me despliegue todas las filas, no que me ponga del 1 al 5, puntos suspensivos y luego las 10 últimas, ¿no? Sino que me despliegue todas las filas. Estas opciones siempre hay que tenerlas ahí habilitadas, ¿no? Y las librerías, el tkinter para crear nuestra ventana y crear lo que es el control text, y pandas, bueno, para poder procesar la información de manera mucho más amena, ¿no?